Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 y a veces 3 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Mi nombre es Santiago Rivas y tenemos un podcast con 3 secciones y varios temas de músculos, pero bueno, tenemos 2 temas grandotes. El primero de ellos pues es la paz total, que para variar está en crisis. Muchas veces esa crisis está jalonada por la opinión pública, muchas veces esa crisis es perfectamente evidente. Queremos saber qué tanto de uno y qué tanto de otro está ocurriendo y vamos a hablar sobre eso. Y vamos a cerrar el episodio hablando sobre pues, la diplomacia o más bien la ruptura diplomática con Israel en tiempos en los cuales pues, la respuesta al ataque de Hamas por parte del Estado israelí está siendo una masacre diaria con una serie de crímenes de guerra cometidos por un Estado ante la mirada silenciosa de las grandes potencias globales. Vamos a empezar haciendo un repaso con algunos temas de las cosas que ocurren en la actualidad. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Arrancamos nuestro repaso pues para mirar a ver qué es lo que ha pasado este fin de semana. Las noticias no son tantas, pero son bastante gruesas, y para hablar sobre estos temas se encuentra con nosotros Tatiana Duque, periodista, directora del podcast Huevos Revueltos con Política, de La Silla Vacía. Tatiana, una vez más, bienvenida a Capital Político, que también es su podcast. Muchas gracias. Ay, muchas gracias por invitarme. Chévere estar siempre por acá. Bueno, vamos a hablar sobre básicamente 3 temas. La primera es la liberación del padre de Luis Díaz. Esto además nos conecta con lo que vamos a hablar después en el podcast sobre paz total. Pero pues nada, quisiera saber cómo vio usted este episodio, qué ecos siente que tiene la liberación, que si no estoy mal todavía no se ha dado la liberación de Luis Manuel Díaz. Sí, a este punto y ahora no se ha dado la liberación del papá de, creo, uno de los colombianos más famosos en el mundo, y por encima de Gustavo Petro. Lucho Díaz es muy, muy famoso. De hecho, fue noticia, pues obviamente, que él celebrara un gol del Liverpool, que igual, que jugadorazo entrar al último minuto y meter un golazo para salvar a su equipo de la derrota y mostrar una camiseta sobre la liberación del papá, lo cual dice mucho también, pues digamos, del estado de cosas que tenemos. Jugadores de la selección Colombia ya se han unido por eso. Hay 3 lecturas, digamos, que no son excluyentes unas de las otras, pero que sí ponen de precedente pues una crisis con un grupo armado ilegal con el que siempre ha sido muy difícil negociar, como es el ELN. Yo creo que la primera es, obviamente, que según las cifras del propio gobierno tendría el ELN hasta 30 personas secuestradas en este momento, incluido a Luis Manuel Díaz. Y esa cifra no se puede olvidar porque son también 29 personas y 29 familias que también están sufriendo un drama que no debería existir a estas alturas del partido. Lo segundo es que el ELN es muy evidente que ellos tienen una concepción muy diferente de lo que es el cese al fuego. El cese al fuego, según la propia mesa, tiene que estar por el derecho internacional humanitario, tiene que estar mediado por ese derecho internacional, y ahí mismo en el derecho internacional dice que no se aceptan ni las retenciones ni los secuestros, y el ELN lo ha demostrado que no lo piensa así. En el comunicado del Frente de Guerra que tiene al papá de Lucho Díaz, dice que qué pena, no sabíamos que era el papá de él, pero lo habíamos secuestrado con fines extorsivos. Entonces, ese tipo de cosas muestran una debilidad enorme sobre el cese al fuego y sobre qué se está negociando en esa mesa. Así haya una apuesta enorme para que la sociedad civil esté incluida. Y acaba el segundo punto, y es la sociedad civil, qué tipo de sociedad civil está incluida y qué es lo que cuáles son las exigencias que también esa sociedad civil tiene que hacer. Y una de esas enormes tiene que ser que no haya más secuestros y que se liberen a todos. Y creo que una tercera lectura también es, digamos, que este tipo de situaciones no nos pueden hacer olvidar de que no hay secuestrados de primera y de segunda, sino que
todas las personas que están secuestradas tienen que ser liberadas y a partir de ahí seguir un camino de negociación. Siento que hay realmente, como decías al inicio, una crisis que de muchas maneras ha sido mucho más evidente, no solamente por lo que está pasando con el ELN, sino también lo que pasa con el EMC. En el Congreso, el comisionado dijo que y admitía que había una situación crítica en todos los frentes y sí es momento de sentarse y reflexionar, bueno, está puesta esta partitura de jazz, como la llama el canciller Álvaro Leiva, si está teniendo algún sentido. No sé si pararse de la mesa sea una opción, sobre todo con lo que está en juego, porque justamente hablándolo con expertas y expertos que están analizando este tema, una cosa puede ser que no esté el EMC o que no esté el Clan del Golfo en un proceso de paz, pero otra cosa es que no esté el ELN, y eso sí puede ser difícil. Me gustaría que habláramos sobre el llamado a reunirse entre el presidente y los gobernadores electos de departamentos que, en palabras del titular del Espectador, respaldan su proyecto político. Eso se supone que está pasando hoy, 7 de noviembre, martes, pero eso también mete entonces las cifras de conteo que pasó el gobierno, ¿no? Porque según Petro son 15 las gobernaciones que el pacto histórico y las coaliciones en las cuales participó se ganaron. Esto, ¿no? Entonces dice Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, San Andrés y Providencia y Vaupés. Y esto, pues hay que aclarar, ¿no? Esto en Bogotá y en Medellín más o menos está claro quién es uribista y quién no, más o menos está claro. Más o menos está claro quién es más cercano a qué proyecto político, quién tiene orígenes en tal o cual, pero cuando uno pasa a lo que muy horriblemente se llama de acá los territorios, por fuera de Bogotá, en la Colombia profunda, exacto, en las regiones, que es la otra que me encanta, las regiones, pues en las regiones uno ve alcaldes y gobernadores electos con coaliciones que incluyen al partido de la U, al partido progresista, a la colectividad animalista, al partido comunista, al partido neonazi, al partido conservador, al centro democrático y al polo democrático. Y uno dice, pero ¿a qué horas? ¿No? Y son, es decir, estoy exagerando, pero de verdad son unas coaliciones políticas que en Bogotá serían absolutamente improbables, no solamente improbables, sino reprobables, que de inmediato generarían un revuelo, y acá están en cambio haciéndose como sin más. Entonces, pues no sé, ¿qué podemos esperar de eso? ¿Qué se vislumbra para esa reunión? ¿Si habrá suficientes gobernadores que atiendan? No, seguramente sí, porque digamos a la llamada de un presidente, pues quién no va a asistir, pero pues el presidente y su coalición hacen cuentas muy alegres con eso, sobre todo porque en el juego electoral para llegar a una gobernación, sobre todo, tú requieres demasiada plata y también demasiados aliados. Ejemplos clarísimos están, por ejemplo, en San Andrés, que es Nicolás Gallardo, que es el gobernador electo de San Andrés. Él es liberal, una congresista liberal de San Andrés lo apoya, pero él tuvo pues el coaval de Cambio Radical y el Centro Democrático. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de Carlos Amaya, que el año pasado se fue a donde Rodolfo Hernández, es parte del ala claudista del Partido Verde, no es necesariamente una persona cercana al gobierno, pero ya desde que ganó dijo, pues sí, también somos aliados, somos amigos del gobierno, digamos, son cuentas muy alegres y detrás de eso claramente está pues una situación tensionante que es la aprobación de las reformas en el Congreso. Hoy martes, el paquete de artículos de la reforma a la salud que se iba a votar nuevamente en la Cámara de Representantes en la plenaria para que la reforma pasara a su primer debate en el Senado, volvió a empantanarse. Y eso tiene mucho que ver con las negociaciones que se están haciendo en buena parte en la Cámara de Representantes, donde muchos de esos congresistas pues son o jefes políticos de los gobernadores o viceversa. Es un guiño no solamente para los gobernadores, esta llamada al presidente Petro, sino también de los congresistas, y es casi como un CBY de cómo voy yo, porque no solamente se habla de inversión para las regiones, sino también de cómo esas inversiones se pueden traducir en votos en el Congreso para sacar estas reformas. Si tú te pones a ver,
realmente del pacto histórico, de la gran coalición que llevó al presidente Petro a la presidencia, pues estamos hablando de tal vez uno o dos gobernadores netos del pacto histórico, como el gobernador de Nariño, el gobernador electo de Nariño, que fue avalado por el pacto histórico, o tal vez el gobernador del Cauca, que si bien el pacto histórico tenía otro aspirante avalado, pues este gobernador electo, que es Octavio Guzmán, pues fue avalado por Soy Porque Somos, o fue apoyado por el movimiento de la vicepresidenta Francia Márquez. Ya el resto hay que estirar la pita mucho, el presidente lo está haciendo, incluso hay uno curioso que él pone en el mapa, que es el gobernador electo de Risaralda, y él lo pone como aliado o como un independiente cercano al gobierno, pero si tú ves la campaña de este gobernador electo, pues estuvo avalado también y apoyado por el MIRA, por el Centro Democrático, aunque su papá pues apoyó al electo, pues a la campaña de Petro presidente. Entonces, digamos, son cuentas, yo calificaría muy alegres que está haciendo el presidente, pero también hay un mensaje que bajito se puede llamar confuso, porque de todas maneras los lugares donde están las grandes inversiones de desarrollo del país, que son Bogotá con el metro, que es la obra más cara que está haciendo la nación en este momento, o en Medellín, donde también hay unos proyectos gigantes, pues no puedes tacharlos de ustedes no son mis amigos, ustedes no son mis aliados, pues es una lectura completamente diferente porque, digamos, el presidente es el presidente de todos. Así de sencillo. Así como decíamos con Duque que él tenía que gobernar para todos, pues es lo mismo para acá. Es el presidente de todos y no puede hacer otra cosa que gobernar con ellos también. Bueno, y con esto llegamos a nuestro tercer tema, que yo creo que es el que usted y yo teníamos muchas ganas de hablar, porque resulta que este fin de semana apareció en la revista Cambio, pues en el portal de internet que representa lo que antes solía ser la revista Cambio, una carta abierta de María Jimena Duzán, abierta para suscriptores, que en el espacio de María Jimena Duzán le pide al presidente Petro que diga si es adicto a alguna sustancia psicoactiva. Hace una carta en nombre de quienes, como ella, votaron por Petro y hace unas críticas, de una serie de críticas y expresa preocupaciones que, es decir, más allá del contexto son perfectamente válidas, pero termina por esgrimir la posibilidad de que Petro esté consumiendo algún tipo de droga y lo invita de manera amable y sin prejuicios a revelar si eso es así sobre la base de una información que fuentes le dieron a ella. ¿Qué podemos hacer de eso ahí, Tatiana? Bueno, hay dos cosas que llaman la atención. La primera, digamos, como esta idea de la marca de la periodista diciendo como yo asumo una vocería, no sé de quién, para mandarle una carta abierta al presidente. Obviamente hay muchas cosas que, digamos, son simbólicas en esa comunicación, entre comillas, en esa columna, pues partiendo de la base de quien la firma, que es María Jimena Duzán, que ha estado, pues, digamos, muy cerca del gobierno. Ella dice ahí que vota por Petro, le hizo un documental y estuvo como en lugares muy exclusivos de la campaña, fue su negociadora con el ELN por un rato, creo que ha sido una de las únicas o muy pocas que pues han podido conversar ampliamente con el presidente, al menos en espacios periodísticos. Entonces, digamos, es una persona con acceso y desde ahí, pues, digamos, tiene cierto peso, pero digamos, pues periodísticamente a mí se me hace muy raro porque que salga esto así, sobre todo porque, digamos, esta historia de por qué el presidente desaparece, los rumores que siempre han existido sobre si tiene alguna condición, alguna adicción o cualquier cosa que lo hace no estar en reuniones importantes o que hagan cancelar su agenda. Digamos, esto no es ni exclusivo de la presidencia ni de incluso Gustavo Petro. Entonces, me acuerdo mucho que desde la alcaldía también decían, bueno, el presidente, perdón, el alcalde eh, llega tarde, o cancela cosas desde mucho antes, pues, de que fuera presidente, pues ya se sabía que era una persona que llegaba tarde, que no, que cancelaba cosas, que no estaba siempre presente o que se perdía, según decían. Y creo que esta historia es una historia que en las salas de redacción estoy segura que
los periodistas que cubren Palacio están pendientes de ella. Sin embargo, hay muchos rumores, pero no hay una sola prueba. Entonces, como cuál es la prueba que hay sobre la mesa, eso me parece como muy curioso que no esté y que aún así haya pasado el filtro, si existe, para que, digamos, el medio lo publicara. Y otra cosa que me parece muy curiosa es la reacción del presidente ante eso. Entonces dice como soy solamente adicto al café, pero pues sí me hace cuestionar mucho qué hubiese sucedido si no hubiese sido Cambio o María Jimena Duzán, sino Semana y Vicky Dávila quienes sacaran esa información, o no sé si es información, pero bueno, que sacaran este texto, un texto así. La, yo creo que la respuesta hubiese sido muchísimo más violenta, hubiese sido hashtag, hubiese sido pues carta abierta, o sea, no sé, hubiese sido muy, muy diferente a un trino de mi única adicción es el café, jajaja, y una gran foto. Entonces, creo que de aquí en adelante, pues esto solamente le pone más ruido si realmente no tenemos pruebas y si la periodista no las saca, porque creo que eso sí es un poco meterle más humo a algo que estoy muy segura muchos colegas y muchos periodistas han estado cubriendo y han tratado de cubrir de la forma más seria posible. Pero ahí el gran problema además termina siendo, pues se instala una conversación que es muy irresponsable, porque claro, la respuesta de Petro no fue furiosa ni fue agresiva de ninguna manera, pero en Twitter pues se volvió rápidamente una tendencia, el café y la adicción al café, o yo soy adicto al café de tus ojos, y ese tipo de pues, chistes obviamente que no son cosas que se hagan por bodega ni son reacciones coordinadas, pero definitivamente son reacciones masivas que terminan es desviando la conversación. ¿Será que María Jimena Duzán estaba calculando lo que esto iba a generar? Porque es que además de eso, porque es que así como por un lado está la gente, que esta carta, que no sé qué, que la intimidad, que la majestad presidencial, por el otro lado está Miguel Polo Polo publicando un video de Petro comiéndose un sancocho como si fuera la prueba fehaciente de una adicción, ¿no? Como, ¿no? Y Daniel Mejía entonces publica la eterna analogía del piloto, que me parece de las cosas más chambonas que existen, que es como, usted dejaría que una persona adicta manejara este carro por esta carretera, y es como, ¡ay, no! Entonces, claro, pero esas conversaciones son finalmente las conversaciones que nacen con ese tipo de piezas, ¿no? Es decir, lo que termina generándose es un espacio en el cual la gente que opinaba previamente que Petro algo tenía y le parece que el consumo de drogas es lo peor del mundo, pues simplemente está confirmando un sesgo, y la gente que piensa que no, la gente que está parada en favor de permitir que las cosas se hablen de tal o cual manera, o la gente que simplemente es partidaria del gobierno y enemiga de todo lo que sea enemigo del gobierno, pues simplemente está confirmando que eso es una mentira. Que si será verdad que esto se lo pensó bien. Es mucho ruido y siento que parte de ese ruido tiene mucha culpa, no sé si entera la culpa, pero tiene mucha culpa la opacidad de información y la opacidad que tiene la Casa de Nariño en muchas cosas. Cosas tan sencillas como la agenda diaria del presidente, ya tú no la sabes por los chats que existen de periodistas que cubren Palacio, no conoces, digamos, el día a día del presidente, tú no sabes las excusas que dan, es como, no, es que a mí me ponen muchas reuniones gente ajena que no conoce mi día a día, y eso se lo dijo el presidente Daniel Coronel hace apenas 3 meses. Eh, y esa opacidad y esa falta de transparencia en la información, pues no nos pueden hacer olvidar que pues lo que haga el presidente es un bien público. El tiempo del presidente es un bien público y puede ser fácilmente pues lo más escrutable que hay porque pues eres el presidente. Y así de sencillo es. Y eres un funcionario público y es válido que te fiscalicen y tengas que decir dónde estás y qué estás haciendo. Entonces, cuando empieza a perderse o cuando empieza a llegar tarde, una cosa es, me perdí y llegué 2 horas tarde a tal evento. La otra es, no sabemos qué está haciendo el presidente desde hace 4 días y solo está trinando. Entonces, ante la
falta de transparencia, pues vienen los ruidos, vienen los huecos de información, viene un montón de cosas que realmente habría que mejor sentarse y repensar cómo estamos cubriendo uno al presidente o qué formas novedosas tenemos para cubrir esa falta de información, sobre todo pues en momentos en donde tanto como dice María Jimena Duzán, su gobernabilidad y procesos clave como la paz total pues están pendiendo de un hilo. Entonces pues tanto la carta abierta como la respuesta dejan igual muchas dudas y nuevamente llenan de ruido una habitación que no debería ser tan ruidosa. Sí, absolutamente de acuerdo. Pues sí, es que creo que, por eso insisto, es un tema grande, pero al mismo tiempo no era un tema tan grande. Esto se volvió un tema gigante por la cantidad de especulación, como la cantidad de espuma que tiene finalmente para tramitarse. Yo recuerdo mucho que en épocas del primer paro que hubo en 2019, uno de los rumores que también había mucho en las salas de redacción era que el presidente Duque tenía o depresión y era adicto a los barbitúricos o al Xanax o una cosa así, y eso se alcanzó a decir en ciertas columnas de opinión y siento que hubo una respuesta, yo no sé si por parte del establecimiento o cualquier cosa, pero sí hubo como una respuesta de decir, oigan, esto es parte de una vida privada y aquí pareciera como si eso se hubiese roto y no debería ser así. O sea, siento que hay mayores o mejores respuestas a la falta de gobernabilidad o de ejecución de un mandatario que su salud mental o su falta de salud mental, digamos. No, creo que la discusión se está yendo para otro lado. Sí, pues de hecho hay gente que desde la otra orilla también está diciendo que es que María Jimena está pretendiendo excusar los errores del presidente en una adicción como si eso fuera excusa de o como si eso fuera justificación o como si estuvieran simplemente buscando abrir el paraguas, ¿no? Mm. Para el, pues para cuando llegue como algún tipo de llamado a cuentas. Bueno, pues Tatiana, muchísimas gracias por estar en este repaso. Vamos a ver si existe algún tipo adicional de avance en la información o en la especulación, porque finalmente ahora Spoiler, no. No, seguramente va a haber más especulación y menos información, lastimosamente. continuamos este episodio de Capital Político hablando sobre la paz total, una agenda que nosotros muy a menudo seguimos en este podcast y pues que está entrando en otra de sus etapas de crisis, esta vez una dura por cuenta de el rompimiento de mesas de negociación, la necesaria transformación de otras, actos como el secuestro del papá de Luis Díaz, la presencia en las elecciones. Bueno, hay muchas cosas que están pasando y nosotros queremos echar un ojo a ver qué está ocurriendo con eso. Por eso se encuentra con nosotros Isaac Morales, coordinador de seguridad y convivencia en la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia. Isaac, bienvenido a Capital Político, muchísimas gracias por estar acá. Hola Santiago, muchísimas gracias por la invitación, siempre a gusto de poder acompañarlos y un saludo a toda la audiencia también. A ver, creo que tendríamos que empezar por el episodio que yo creo que desata este problema, pues esta serie de crisis en los diálogos de paz total, que serían las elecciones, no solamente por el secuestro de Luis Manuel, el padre de Luis Díaz, el futbolista de la selección, sino los distintos anuncios, un anuncio que dijo que iba a haber una disidencia de las FARC presente en la apertura de las urnas, después el despido de la persona que supuestamente autorizó sin autorización esa presencia, y de ahí en adelante todo lo que se ha venido desencadenando, ¿no? Pues lo que va a pasar con los diálogos con el ELN, lo que está pasando en los diálogos con las disidencias, quién se está parando de la mesa y por qué, y obviamente cuáles son las salidas. Entonces empecemos con las elecciones. ¿Qué se esperaba? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué alguien dijo que iban a estar en unas disidencias de las FARC? Y
y ahí, pues eso, es decir, a partir de ahí, ¿qué podemos nosotros inferir sobre el estado de las mesas de negociación? Bueno, Santiago, lo que sí hay que decir desde un principio es que elecciones y conflicto en este país, pues siempre ha sido muestra de que no se las llevan bien ambos elementos para hacer una buena mezcla. Entonces, el refortalecimiento de estos grupos criminales, empezando por las disidencias de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo, que tienen una amplia presencia en el territorio nacional, pues de alguna u otra forma iba a significar el hecho de que tuvieran algún tipo de incidencia, digamos, no tanto directa como se pensaba que iba a pasar, porque de alguna u otra forma vimos fue más algún tipo de violencia relacionada con orden público y de la población que no estaba de acuerdo con algunos procesos y tal, pero sí no se puede negar que de alguna u otra forma la presencia de todos estos grupos y el fortalecimiento de varios de ellos en todo el territorio nacional, pues tienen algún tipo de incidencia en las elecciones. Entonces, es una mala mezcla pensarse un periodo electoral con la presencia y el refortalecimiento de algunos de estos grupos, como te decía, Estado Mayor Central, el ELN y el Clan del Golfo, por solamente mencionar algunos, sin contar también, no sé, las conquistadoras de la sierra y, bueno, y demás que terminan cubriendo un amplio porcentaje del territorio nacional. Entonces, de alguna u otra forma, se advertía que iba a haber algún tipo de incidencia o por lo menos de presencia de estas organizaciones en los comicios electorales del pasado 29 de octubre y bueno, algunas organizaciones, incluso la MOE lo mencionó así, fue uno de los periodos electorales más violentos en la historia de este país y pues esto es totalmente contradictorio con la idea o la intención del proyecto político del presidente Petro de paz total, que ya vemos, como tú lo mencionas, estas últimas 2 semanas ha estado bastante truncado porque episodio tras episodio pues pareciera que se vuelve cada vez más difícil la pretensión de conseguir la paz completa o total, como lo llama el presidente, en el territorio nacional. Y pues de ahí se derivan muchos análisis y conclusiones y bueno, alrededor de lo que pasó también con el debate de control político al alto comisionado de paz. Mejor dicho, yo siento que hoy estamos en un caldo de cultivo bastante complejo de situaciones, de condiciones, sumado a lo electoral, que parecieran que el proyecto de paz total está bastante en crisis. Mm, hablemos un poco del secuestro del papá de Luis Díaz, porque finalmente esto, o sea, lastimosamente somos un país que todavía está muy movido por la celebridad, pero al mismo tiempo, pues es inaceptable que se secuestre al papá de Luis Díaz. ¿No? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Es decir, cómo esto es un episodio culminante, cómo esto termina marcando tanto la agenda, qué es lo que desata y por qué el ELN termina secuestrando a esta persona y después saliendo a decir que no sabían que lo tenían, como si de verdad no existiera ningún tipo de comunicación entre las distintas estructuras que lo conforman. Santiago, ahí sobre el episodio del secuestro del señor Luis Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz, en La Guajira, hay muchas versiones, ¿no? Alrededor. Primero, pues que existió una subcontratación, es decir, que un grupo armado organizado de pronto de menor alcance lo secuestra y se lo entrega al ELN o lo vende al ELN y por eso el ELN dice como no sabíamos que era el padre de Lucho Díaz y pues terminan como teniéndolo en cautiverio y como un rehén. Pero yo también siento que el ELN, en la lógica de lo que significa su horizontalidad de mando, porque eso también nosotros siempre lo hemos advertido, y otras personas que se encargan como de entender y analizar el conflicto en este país, pues hemos coincidido en eso, en que el ELN tiene es una forma de confederación de guerrillas que muchas veces no responde a un mando central, sino que estas funcionan atomizadas en varias partes del país. Entonces el bloque norte, que opera fundamentalmente en La Guajira, donde es secuestrado el padre de Luis Díaz, pues pareciera que tuviera completa autonomía y también esto queda en evidencia porque es el mismo Oti Patiño quien a través de un comunicado dice, vea, efectivamente nosotros lo tenemos secuestrado. Entonces muestra la total incoherencia y la atomización que existe en el ELN como en ese mando de horizontalidad y de atomización de guerrillas, que cada uno hace por su lado lo que quiera y controla su territorio como quiera, y pues se demuestran este tipo de hechos, ¿no? Yo siento que es evidencia de la completa atomización, siento que es el ELN tratando de pretender mostrar un poderío y sin desconocer también que tiene cerca de 32, 34 secuestrados en su poder,
y solamente pareciera que a este país le importaba el papá de Luis Díaz, pero también hay otros secuestrados detrás. Mm, ¿Esto en qué situación deja las conversaciones con el ELN? Es verdad que ya se había hablado varias veces sobre hasta qué punto esa horizontalidad del mando hacía que fuera muy fragmentada. De hecho, el presidente Petro hizo unas declaraciones que luego pusieron en peligro la mesa de negociaciones, un poco preguntándole al ELN si la gente que estaba sentada en la mesa tenía poder alguno sobre mucha de la gente que estaba todavía apostada en los territorios. Y eso fue respondido como un, pero ¿cómo se le ocurre? Claro que sí, y sin embargo estamos viendo esto. Entonces, las conversaciones ahí con el ELN, ¿en qué quedan? Bueno, yo creo que ese es un cuestionamiento bastante legítimo que se le tiene que hacer a la mesa de conversación con el ELN y es si realmente sus representantes en la mesa de diálogos con el gobierno nacional responden realmente a las lógicas de su presencia en el territorio. Pero lo que deja clara la evidencia es que ni siquiera estamos hablando a partir de supuestos, sino de cosas que han pasado, ¿sí? De cómo, por ejemplo, previo a un diálogo de paz, el ELN en este año hace un paro armado, cómo hoy el ELN secuestra al padre de Luis Díaz. Entonces, claro, a mi parecer, es evidente que no existe una lógica de un mando central, sino una completa horizontalidad en que existe una atomización de las guerrillas en todo el territorio nacional y dependiendo de las lógicas del territorio, ya se comporta de una manera en la frontera con Venezuela, como pasó con el secuestro de Luis Díaz, que pues capaz y lo tienen del otro lado de la frontera, o lo que pueda estar pasando en otras partes como en Cauca y bueno, donde hay mayor presencia del ELN, que pues dejan evidencia el hecho de que no existe un centro real de mando y que pues pareciera que los representantes del ELN en la mesa parecía que estuviesen negociando por ellos mismos, porque pues no hay evidencia de que exista una clara o una unidad real de voluntad de paz por precisamente lo que se ha suscitado a partir de del secuestro de Luis Díaz y de, bueno, de todos los hechos que ha venido constantemente realizando el ELN, secuestrar, eh, atacar infraestructura de oleoductos, bueno, seguir como en esa misma lógica de conflicto y que pareciera que no existiera realmente un cese al fuego y que pareciera que no existiera una real voluntad de negociación de paz. Entonces, la pregunta que hacía el presidente me parece completamente legítima, pero me parece también un poco inocente, porque el ELN siempre ha funcionado así. Entonces, ahí está, digamos, como la evidencia de lo que esto representa en la mesa y en la realidad de los territorios. La otra noticia que hay es el levantamiento de la mesa de las disidencias de las FARC, de una de las disidencias de las FARC. ¿Qué pasó? Qué es lo que termina desatando este episodio? Bueno, yo creo que esto está relacionado con lo que ha pasado en el corregimiento del Plateado en Cauca, ¿no? Que hay como una completa tensión alrededor de la presencia de las fuerzas militares y de la presencia de las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central, que además se disputan el territorio con la segunda Marquetalia. Entonces, existe como, según ellos, una suerte como de falta de garantías y de unas condiciones bastante complejas porque pues ellos están acostumbrados a tener el poderío en el territorio, sobre todo en esta zona del Cauca. Yo creo que de ahí se desprende la necesidad de suspender los diálogos. Incluso creo que ellos mismos llaman como a una suerte de revisión interna de cómo seguir avanzando con esta negociación. Pero bueno, Santiago, yo creo que ahí detrás es un montón de situaciones alrededor sí, de cómo el gobierno lleva a cabo estos acercamientos, ¿sí? Porque si hubiese total claridad frente a lo que significa paz total, frente a lo que significa la negociación, frente a lo que podrían ser los protocolos, los mecanismos de verificación, mejor dicho, lo concreto de una negociación sería un poco más coherente y un poco más viable los acercamientos y los avances que puedan haber entre estos grupos y el gobierno nacional. Pero yo creo que es a partir de esta situación que se da en el plateado, em, que pues la disidencia del Estado Mayor Central decide suspender la mesa. ¿Qué puede pasar? Sí, no sé, en varias ocasiones hemos defendido el carácter de proceso que tiene la paz total. Siento que además de obviamente las preocupaciones que son pues justificadas de cara a este proceso, hay
hay también una serie de voces que están decretando el fracaso absoluto de la política de paz del gobierno Petro. Pues yo quisiera preguntarle qué opina usted sobre esto, es decir, ¿será que de verdad ya se acabó? Es decir, ¿será que quienes insistimos en defender los procesos y las mesas de diálogo de la paz total estamos siendo absolutamente ingenuos, absolutamente incautos? ¿O existe la posibilidad que este proceso siga incluso en condiciones un poco más difíciles? No, pues Santiago, a ver, nosotros yo creo que también nos sumaríamos a esa idea o a ese grupo de personas que creemos que el primer paso siempre va a ser la negociación y el diálogo y pues hay que buscar siempre esta posibilidad antes de entrar como en una eliminación completa en términos militares, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso también trae afectaciones humanitarias, es la sociedad civil la que se lleva el mayor peso por encima, por en medio, mejor dicho, y pues hay que procurar este tipo de situaciones de diálogo y de concertación lo más clara posible. El año pasado, de hecho, hubo una discusión grande sobre la ley de paz total, que es la 2272, que modifica la 418 y técnicamente pues ahí existe un aparato jurídico y legal que le da pie al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pareciera que con intentar abarcar tanto se termina desconociendo y se termina afectando las particularidades de estos procesos. Entonces, si tú te das cuenta, el gobierno Santos se centró en acabar a las FARC con un objetivo claro, que era someterlos y hacerlos negociar. Y era un solo objetivo. Hoy el gobierno del presidente Petro intenta acabar por lo menos dos de las disidencias de FARC, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, sentar al ELN, buscar someter al Clan del Golfo, que también busca una pretensión política de negociación y no de sometimiento, y además sentar unos laboratorios de paz urbana en varias ciudades del país. Ya están andando Quibdó, están dando Buenaventura y están dando Valle de Aburrá, que eso significa sumar un montón de organizaciones y de grupos armados organizados que tienen presencia en lo urbano para buscar un sometimiento. Sin embargo, lo que se ve es que no existe completa claridad de cómo se hacen esas cosas, ¿sí? Y que también es muy complejo el hecho de que todos estos procesos, si tú te das cuenta, contamos solamente tres, más las tres ciudades que están andando en paz urbana, son 8 procesos, 8 mesas que podrían estar por ahí andando, sin saber lo que todavía no es público, ¿no? Y todo eso centrado en una sola figura, que es la figura del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Por último, ¿qué va a pasar entonces con la figura de Danilo Rueda o con la persona de Danilo Rueda, con el cargo de Danilo Rueda? ¿Será que sigue? ¿Será que se va a abrir un poco el control al interior de la oficina del Alto Comisionado para la Paz? ¿Surtirá algún efecto este debate de control político o va a ser como la mayoría de los debates de control político? Bueno, Santiago, es difícil vaticinar el futuro de Danilo Rueda, pero yo creo que aquí hay que hacerles un llamado al presidente de la República y es determinar realmente la viabilidad del papel, no necesariamente de Danilo Rueda como persona, sino del alcance que pueda tener la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Perfecto, pues Isaac, muchísimas gracias. Vamos a ver finalmente qué resultados arroja esto al interior de los equipos de paz del gobierno y pues obviamente tendremos que estar pendiente de qué va a ocurrir con la conversación con las disidencias, pero bueno, por lo pronto le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en este episodio. No, Santiago, nuevamente muchísimas gracias a ti por la invitación y muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron escuchando este episodio. Cerramos este episodio de Capital Político otra vez con el tema internacional. No nos vamos a cansar de hablar de lo que está pasando en Gaza, de lo que está haciendo el Estado israelí tras ya un mes del ataque de Hamas a una serie de puntos en los cuales se atacó, se asesinó y se secuestró población civil. La respuesta de Israel ha superado por mucho cualquier principio de proporcionalidad. El Estado israelí ha cometido una cantidad indecible de crímenes de guerra y agencias internacionales, así como las instituciones palestinas, muestran una cifra horrorosa y es que está muriendo por cuenta de estos ataques israelíes
un niño cada 10 minutos en Gaza. Esto ha incluido los ataques contra población civil también en Cisjordania, que es un territorio que, si ustedes se han fijado y lo saben, está separado de lo que se conoce comúnmente como la Franja de Gaza, lo cual obviamente muestra hasta qué punto nada tiene que ver lo que está pasando exactamente en Gaza, y sí, en cambio, la manera en que Israel está tratando de disolver pues el territorio palestino o incluso la población palestina. Más allá de esto, ¿qué es lo que está ocurriendo y en medio de posiciones que cada vez me parecen a mí o nos parecen aquí en Capital Político menos debatibles? Hay una serie de mecanismos que nos parece que deberían estarse activando y no sabemos por qué nos están activando. Para tratar de hablar sobre la posición diplomática de Israel, de Colombia frente a Israel y del mundo frente a Israel, se encuentra con nosotros una vez más Margarita Cadavid, docente universitaria, analista de Oriente Medio. Margarita, muchísimas gracias por aceptar una segunda invitación a hablar en Capital Político, y pues bienvenida. A ustedes muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Ayúdeme a hacer un mapa diplomático de lo que está pasando en este momento. ¿Qué países han roto relaciones con Israel? ¿Cómo está la cosa en la ONU? ¿Por qué solamente el voto de Estados Unidos blinda la decisión de Israel de seguir bombardeando Gaza? Bueno, pues básicamente nosotros tenemos, aquí hay que analizarlo, digamos, desde el plano internacional, en el mayor nivel, digamos, con aquellos que tienen una mayor capacidad o que uno esperaría que tuvieran un papel más relevante y más y una posición más fuerte frente a lo que está pasando. Entonces creo que la gran pregunta de todos en este momento, y creo que ha sido muy duramente cuestionada por lo que está pasando ahora en Gaza, es Naciones Unidas, que evidentemente denuncia, pero no vemos ninguna acción concreta frente a esta situación. Entonces, frente a la posición de la ONU con lo que está pasando en Gaza, nosotros vemos un secretario general que habla, que advierte, que señala y apunta, inclusive en las últimas declaraciones hemos visto cómo Naciones Unidas ha dicho que Gaza se está convirtiendo en un cementerio para niños y niñas. Esto es digamos, es una frase muy grave si nosotros tenemos en cuenta precisamente eso de lo que hablábamos en el capítulo pasado, de lo que es el principio de la distinción y la protección que deben tener los civiles en un conflicto armado, y más los niños que, digamos, me atrevería a decir, deben ser doblemente digamos, protegidos. Ahora, ¿por qué uno espera que sea la ONU, digamos, el primer actor no solamente en denunciar, sino en tomar medidas? Pues fundamentalmente porque para eso se creó. Cuando la ONU se crea en 1900 con la Carta de San Francisco en 1945, pues su misión era mantener la paz y la estabilidad mundial y por supuesto evitar que situaciones como la que se presentó precisamente con el pueblo judío a raíz del Holocausto volvieran a presentarse. Entonces, bajo esa premisa, pues se crea este organismo con digamos, con un órgano que es el órgano realmente legislativo, que es básicamente el Consejo de Seguridad, porque las medidas o las resoluciones, mejor, que toma el Consejo de Seguridad sí tienen un carácter obligante, pero como nosotros sabemos, el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes y esos 5 miembros permanentes tienen derecho al veto. Entonces, difícilmente cuando se tocan intereses o amistades entre los estados que hacen parte de estos países con derecho al veto, pues no hay manera de pasar o de activar una resolución ahí. Entonces, evidentemente, aquí tenemos a un Estados Unidos que ha apoyado incondicionalmente la posición de Israel frente a lo que está pasando en Gaza, que le ha dado armamentos, que le da un apoyo económico y de armamento para llevar a cabo, digamos, estas acciones militares. Por otro lado, hay una cuestión también interesante que se ha discutido mucho, y es decir, oiga, ¿por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Por qué no decir que según lo que dice el Estatuto de Roma de 1998, que es un genocidio, y un genocidio se constituye como una
acción, digamos, son una serie de medidas destinadas a acabar con una población total o parcialmente, y esto incluye medidas como, por ejemplo, desplazamientos forzados, desplazamiento de población de una zona a otra y obviamente pues la eliminación física de las personas. Entonces la gente dice, ¿por qué no se habla de genocidio? ¿Por qué no utilizamos, digamos, el concepto de lo que estamos viendo? Y ahí es donde viene el otro asunto. Cuando se usa ese concepto de genocidio, la comunidad internacional tiene una obligación que no es solamente una obligación moral, sino una responsabilidad frente a la población, que es protegerla. Entonces, existe un principio dentro del derecho internacional que todavía no es, digamos, no está positivizado, que es la famosa responsabilidad de proteger. Y la responsabilidad de proteger se activa cuando las poblaciones de un lugar están sometidas a crímenes graves que, digamos, por la gravedad, valga la redundancia, van en contra de toda la humanidad y ofenden, digamos, por decirlo de alguna manera, a toda la humanidad. Eso constituye, por ejemplo, el crimen de genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, cuando uno ve esto que está pasando en Gaza, cuando uno ve, digamos, el concepto, inclusive, y aquí me estoy remitiendo, parafraseando los conceptos, que es una limpieza étnica, cómo se define una limpieza étnica, que este es un concepto que surge en las guerras de Yugoslavia, y dice, la limpieza étnica es expulsar por la fuerza a un grupo étnico o religioso de una zona. Entonces, cuando uno ve el desplazamiento que Israel ha hecho del norte hacia el sur de Gaza, pues uno dice, aquí estamos frente a unos crímenes graves, y no solamente están estos, sino los que tú decías contra el derecho internacional humanitario. Entonces, uno esperaría que, así como se activó en otras ocasiones el principio de responsabilidad de proteger para proteger a la población civil, pues se activara también en este caso, pero hay un bloqueo, como les decía, frente al tema por el Consejo de Seguridad, específicamente Estados Unidos. Ahora, el otro actor que tiene uno que tener en cuenta, digamos, en el plano internacional, frente a esta situación, es la Unión Europea. Mucho se ha criticado a la Unión Europea, de hecho, se ha llegado a afirmar, y yo, digamos, esta es una posición completamente personal, creo que es cierto, que la Unión Europea tiene unos estándares y un doble rasero cuando se trata de los derechos humanos, cuando se trata, y creo que lo ha demostrado también la comunidad internacional, defendemos los derechos humanos de quién. Entonces, uno dice, la Unión Europea, que siempre se ha jactado de ser una defensora de los derechos humanos, entonces uno ve el posicionamiento también frente a lo que está pasando en Gaza, y entonces uno ve una división, uno ve unos titubeos, y se tropieza, digamos, con este escenario catastrófico, pero la Unión Europea es uno de los mayores socios, digamos, de Israel, y es el principal apoyo de Palestina. Y aquí uno empieza a ver que hay un músculo de la Unión Europea desgastado, que no hay una posición unificada, que tenemos, digamos, unos conflictos fuertes que no son menores frente a cuál debe ser, digamos, el posicionamiento. Entonces, claro, uno está acostumbrado a una Unión Europea, inclusive a las mismas Naciones Unidas, que ha convivido con incoherencias, con contradicciones, porque no es fácil poner de acuerdo a 27 estados que son los que conforman la Unión Europea, menos cuando se trata de política exterior. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que con el tema de Israel y Hamas, esa unidad está todavía más fragmentada, y pese a las prohibiciones, lo que sí hemos visto es una movilización por parte de la sociedad civil, que ha utilizado frases que me parecen interesantes, ¿no? Y esta es una que algún activista en Estados Unidos decía, y decía, todos nos hemos preguntado qué hubiera pasado si hubiéramos vivido ciertos momentos de la historia donde vimos que se estaban cometiendo, y no me refiero a ninguno en particular,
para no herir la sensibilidad de lo que significa un genocidio en los diferentes pueblos que lo han padecido, sean los Rohingya, sea el caso del genocidio de Ruanda, en fin, las guerras de la ex Yugoslavia, pero evidentemente siempre nos hemos preguntado qué hubiéramos hecho si hubiera estado en nuestras manos. Y creo que la gente siente que lo único que puede hacer en este momento es volcarse a las calles y protestar y mostrar el apoyo y llamar, como les decía yo, desde las personas las cosas por su nombre. Ahora, Latinoamérica, digamos, ha adoptado una posición interesante. Nosotros discutíamos un poco el tema de cómo lo había manejado el presidente Petro en su momento, que fue un desatino el uso de Twitter, que fue un desatino no condenar a Hamas, pero evidentemente llamar a la solidaridad palestina, a la solidaridad con lo que está pasando es importante para Latinoamérica, porque no solamente es lo moralmente correcto, es lo que hay que hacer, sino que es también empezar a tener una voz propia y coherente con situaciones internas frente a estos hechos. Claro, hay una cosa y es que el tiempo acabó por darle la razón a Petro en términos de su posición frente a la cosa, ¿no? Como que ya incluso hablar de las formas termina volviéndose un asunto vacío, Menor, claro. exactamente, que lo decíamos en su momento, ¿te acuerdas? Decíamos con el tiempo muy seguramente se va a tener Petro la razón. Sin embargo, aquí sí se causó, digamos, y eso me gustaría resaltarlo, sí se causa un daño porque se trata de esto, sobre todo en Colombia, como una cuestión ideológica de izquierda o de derecha, y está muy lejos de ser eso. Es decir, una catástrofe humanitaria como la que se está viviendo no se puede llevar al tema de las ideologías, no puede tratarse o ser condenada o no dependiendo de quién la comete o desde su lugar, como se dice en la academia, desde su lugar de enunciación. Es decir, las cosas están mal o bien, no por quien las comete, sino porque el acto en sí mismo es, digamos, una violación, desde una violencia, como fíjate que lo otro que empezó a desestimarse también es, ya no estamos hablando aquí de legítima defensa como lo decías tú al principio, es decir, aquí ya se perdió todo ese sentido de la proporcionalidad, porque aquí ya la pregunta es, que es una pregunta válida, ¿no? ¿Qué quiere Israel? ¿Va a anexarse Gaza nuevamente? ¿Va a hacer una limpieza étnica entendiéndola pues como la estábamos definiendo al principio? ¿Qué es lo que realmente quiere? Porque inclusive en semanas pasadas yo llegué a afirmar, no creo que Israel se vaya a meter por tierra, y ya está en la ciudad de Gaza. O sea, entraron por tierra, bombardean diariamente, expulsaron a la gente, a los trabajadores que trabajaban en Israel, a los gazatíes, los devolvieron a este contexto. Entonces aquí sí quedan ya muchas más preguntas abiertas, si el objetivo es acabar con Hamas o el objetivo es arrasar Gaza. Parte de lo que nosotros nos quejábamos en nuestro episodio pasado, pues es obviamente la no necesidad de comparar el holocausto judío con lo que está pasando en este momento en Gaza, que son problemas de sí mismos muy duros, ¿no? Como son ya males tan grandes que por su propio carácter sobresalen y tienen un espacio en el discurso, en la conversación. Y eso igual nos obliga a hacer ciertas comparaciones, porque pues es cierto que nos toca mirar el caso de Ruanda, el caso de los Rohingyas, el caso de Srebrenica, para saber cómo funciona un genocidio y saberlo llamar. De hecho, pues ahí está un poco la renuncia de este funcionario Craig Mohiber en la ONU en Nueva York, diciendo, esto es, ¿no? Esto es un genocidio de manual, y esto está pasando. Pero entonces al mismo tiempo ocurre una cosa, y es que el punto con Petro, o mi gran desacuerdo con Petro, en el cual me sostengo, es que él haya empezado convirtiendo esto en una noticia sobre sí mismo. Es decir, que más allá de tomar la posición que se le agradece, haya decidido convertirlo en si yo habría luchado, si yo habría hecho esto, si yo no habría hecho esto, y esto lo está haciendo de cara a una base votante. Pero estamos viendo como un espejo lo que está, es decir, más allá de las muchísimas discusiones que existen acerca del gobierno Petro, si a la gente le parece o no le parece, y más allá de la polarización,
estamos viendo, por ejemplo, a un Joe Biden que traicionó completamente o traicionó una gran porción de su base votante de un partido demócrata que cada vez se posiciona más hacia el progresismo y que no está dispuesto, no como partido, sino sus votantes no están dispuestos a aprobar ni a pasarle a Biden que esté avalando las acciones del Estado israelí. Y en este momento las encuestas están empezando a mostrar a un Biden que se debilita frente a la posibilidad de un regreso de Donald Trump, ¿no? Que es además el más atrabiliario de los proisraelíes, que puso la embajada de Estados Unidos en Jerusalén en vez de en Tel Aviv. O sea, pero claro, ha sido tanto el silencio del Partido Demócrata, del gobierno demócrata de Estados Unidos, que pueden estar perdiendo y ahí empieza, digo, sigue sin parecerme bien que Petro lo haga de esa manera, pero al mismo tiempo empieza a tener alguna utilidad incluso que Petro haya decidido tomar esa posición en favor de mantener, al menos en este conflicto que divide al mundo, o sea que incluso su calidad de conflicto divide al planeta entero, eh, pues poner al menos a su base votante firme o de mantenerse fiel a esa posición discursiva que finalmente sí le va a generar parte de la discusión. O no, es decir, o será que no es suficiente pensarse la política interna, o sea, qué va a pasar con los gobiernos en Europa, qué va a pasar con Scholz, el canciller alemán, que fue elegido más hacia la izquierda de Merkel, ahora que están, tras condenar la invasión rusa a Ucrania, eh, haciendo ojos ciegos a lo que está haciendo Israel con Gaza. Sí, bueno, yo ahí yo haría, digamos, frente a lo primero que dices con el tema del genocidio, y lo que pasa es que una cosa es decir, esto es un genocidio de manual y poner unos ejemplos, y otra cosa es compararlos entre sí, porque compararlos entre sí, sí, digamos, es una falta de respeto con las víctimas. Un genocidio no es igual a otro. Así, digamos, tengamos una definición en la que podemos meter en esa categoría ciertas situaciones por el carácter humano, por el respeto a las víctimas, porque resulta incluso ofensivo comparar una cosa con otra, no se debe hacer. Digamos, ese es el punto en ese sentido, pero es un genocidio, de acuerdo, lo y es un genocidio de manual, como lo dice, se me olvida el nombre Craig de Mohiver, pero no sé qué ni es, siquiera cómo se pronuncia, pero es algo así. sí, 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 que además la carta es muy dura porque dice, hemos fracasado. En todos estos casos fracasamos y hoy volvemos a fracasar. Y evidentemente volvemos a fracasar y es un fracaso para nosotros. Yo diría que este es un fracaso de la especie. Es que estén muriendo niños cada 10 minutos es inaceptable para cualquier sociedad y no creo que haya ninguna justificación posible. Ahora, en cuanto a lo que dices, que tiene que ver con el tema de los votos, ¿no? El tema aquí, decíamos, uno ve un posicionamiento en muchos de estos países donde el Estado tiene una posición clara y dice, nosotros apoyamos al Estado de Israel. Uno ve a la gente pensando diferente, ¿no? Uno ve a una gente que sale a las calles, que no le importa si la van a meter presa, que no le importa si esto tiene, digamos, un perjuicio jurídico para ellos, sale a las calles y dice, vamos a alzar la voz por esto. Entonces, lo que hay que entender, y esa es una cosa que a veces resulta paradójica, pero cuando se trata, digamos, de los partidos, del Partido Demócrata y del Partido Republicano, yo me atrevería a decir que en términos de política exterior, sobre todo cuando se trata de Israel, no hay tanta diferencia. Es decir, fíjate que uno diría, claro, la posición de Biden es clara, la posición de Biden es apoyar a Israel, mandar armamento, ¿no? Y, digamos, respaldarlo en toda, vamos a entrar por tierra, listo, entran por tierra, vamos a bombardear, listo, bombardeen, es decir, es un apoyo irrestricto, prácticamente incondicional. Pero yo no me atrevería a pensar, por ejemplo, que Trump hubiera hecho algo diferente. Es decir, Trump,
Entonces, si ves, entonces yo creo que el tema de Biden y de la baja en en las encuestas responde a un fenómeno local y me atrevería a decir mundial, que es estos discursos, este neopopulismo que algunos han llamado, que algunos autores han llamado, donde lo que nosotros tenemos son unos discursos muy fáciles de entender para todo el mundo, donde se empieza a ampliar gracias a ese discurso la base de apoyo. Y Trump es un tipo que maneja muy bien los medios de comunicación, ese es su negocio, siempre lo ha sido, y es un personaje que sabe, digamos, canalizar ese sentimiento nacional, pero ese sentimiento nacional de la gente del común, de la gente, digamos, del estadounidense, del común, le llega a todo el mundo y entonces yo creo que la situación de Biden en este momento no es necesariamente, aunque sí influye, un reflejo de su política frente a lo que está pasando con Israel, que como te digo, creo que en política exterior, cuando uno piensa en demócratas y republicanos, obviamente hay ciertas diferencias, pero se trata de la política exterior de Estados Unidos, que siempre ha tenido unas líneas muy coherentes y muy definidas. Quizás cambian un poco las estrategias, pero Israel es un aliado fundamental. Ahora, es probable, digamos, que sí hay una presión frente a, digamos, un posicionamiento más firme frente a otros temas en el Medio Oriente, como por ejemplo Irán. Entonces, eso es algo que puede estar volteando en términos de política exterior, inclinando la balanza también hacia Trump. Además, porque Trump, gústenos o no, por supuesto, todos tenemos nuestras objeciones, creo que ha sido el único candidato que todas las promesas que hizo en campaña las cumplió. Y una de esas fue acabar con el acuerdo nuclear iraní. Entonces, y eso, por ejemplo, para Israel era sumamente importante. Entonces, creo que tiene más que ver con esto. Creo que como es un tema que ha generado tanta polarización, es un tema que une y divide a las poblaciones en muchos lugares. Quizás en poblaciones donde tenemos, en lugares, en estados donde tenemos una migración musulmana grande, uno nota más ese inconformismo y esas críticas, como te decía yo, a esa doble moral, ¿no? De qué pasaría, y es una pregunta también válida, ¿qué pasaría si las escuelas, si las iglesias, y si las ambulancias bombardeadas tratando de sacar a las personas de heridas fueran ucranianas y hubiesen sido bombardeadas por Rusia? Es que de hecho Putin ya tiene una orden de la Corte Penal Internacional por traslado forzoso de población. Entonces uno dice, frente a esa doble moral, eso sí le va a costar, sobre todo, como te digo, a estos países donde hay una amplia migración musulmana, que lo está viendo, lo estamos viendo todos, y que a la hora de volver a elegir o de votar, pues esto lo van a tener en cuenta. Hay dos temas más que me gustaría tratar. El primero es precisamente la Corte Penal Internacional. ¿Qué se puede esperar de la Corte? Yo sé que estos son procesos que toman mucho tiempo, que en general pasan, ¿no? Como sí, que pueden obviamente fallar. Sé que existe la posibilidad de hacer estas demandas o que puede existir la posibilidad de hacer investigaciones de oficio. Pero en el caso de, si teniendo en cuenta lo que ha sido el caso Putin, ¿qué puede pasar con Israel? ¿Existe la posibilidad que Netanyahu y el Estado israelí sean juzgados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad? ¿Existe realmente chance de que esto surta un proceso, pues, más allá del tiempo que nos permita, no sé, contener lo que está ocurriendo? A ver, yo te diría ahí dos cosas que es importante, digamos, para la gente que lo entiendan y saberlas, ¿no? La Corte Penal, nosotros tenemos una cosa que se llama la responsabilidad penal, ¿no? Entonces los individuos tienen responsabilidad penal. Tú cometes un crimen y a ti te castigan, los estados no.
Los estados tienen algo que se llama la responsabilidad internacional del Estado, ¿cierto? Y esa responsabilidad internacional del Estado se deriva de los tratados que tú firmas, ¿sí? Y el Estado, pues puede verse, al Estado, pues tú no lo puedes encarcelar, no puedes hacer nada de eso, pues deriva en sanciones. Con el Estatuto de Roma, después de muchas discusiones, porque, digamos, frente a situaciones que habían pasado con anterioridad, lo que se hacía era crear tribunales ad hoc para juzgar a los individuos cuyos crímenes eran crímenes, como te decía, que eran crímenes contra la humanidad por su gravedad. Entonces se crea este tribunal permanente. Pero ¿qué pasa? Efectivamente, la Corte Penal Internacional tiene competencia, digamos, por materia, por lugar, por persona y por tiempo. Entonces, por materia es frente a los 4 casos: lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, genocidio, limpieza étnica y crímenes de guerra. Frente a el tiempo, pues que todos los crímenes pueden ser juzgados, todos aquellos crímenes que hayan sido cometidos después de la entrada en vigor de la Corte y, digamos, del lugar que hayan sido cometidos, digamos, en un territorio donde que sea miembro, digamos, de esa Corte Penal Internacional. Por eso, por ejemplo, en el caso de Putin, aunque Rusia no hace parte, pues evidentemente los crímenes son cometidos en Ucrania. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo llegan los casos a la Corte Penal Internacional? Entonces aquí nosotros tenemos una situación en la cual en el caso hay, digamos, 2 maneras. Una es que el Consejo de Seguridad envía el caso a la Corte y eso se toma inmediatamente, como lo hicieron, por ejemplo, con el caso de Gaddafi. Entonces, inmediatamente se inicia, se emite la orden de captura y se hace pues todo el proceso. De lo contrario, los casos llegan a través de denuncias que hacen las ONGs, etcétera, etcétera, y esto lo escogen directamente en la Corte. Y además empiezan pues las investigaciones. Uno esperaría, y aquí digamos ya ha habido investigaciones anteriores, por ejemplo en bombardeos anteriores en la Franja de Gaza, sobre el uso, por ejemplo, de fósforo blanco, sobre el uso de material prohibido. Entonces, en ese contexto, es probable que sí lleguen, pero yo no creo que eso sea tan pronto. Yo esperaría ver a estas personas verdaderamente juzgadas en la Corte, porque sí, aquí se han cometido crímenes muy graves que se constituyen en esos crímenes por materia de la Corte. Mi último tema, que no es para mí una opción, pero que obviamente es una posibilidad, es decir, que puede pasar, es la guerra. Ya ha habido respuestas por parte de Hezbollah en el Líbano y ha habido respuestas por parte de Yemen y los hutíes, pero existe y está pendiendo siempre la posibilidad de que entre en conflicto Irán. ¿Qué chances reales existen en este punto de que alguien decida enfrentar militarmente al Estado israelí? Pues mira, frente a eso, yo te diría que lo que estamos viendo es lo que vamos a seguir viendo. Lo que pasa es que aquí es difícil, digamos, aseverarlo, ¿no? Porque, digamos, con la información que tenemos nosotros a la mano, es lo que hemos visto y digamos, las inferencias que podemos sacar del escenario que estamos viendo. Sin información, pues como se tiene servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Con respecto a Irán, ¿yo qué te diría? Con respecto a Irán, es evidente que ni Irán quiso en su momento un enfrentamiento ni lo quiso Estados Unidos. Desde el principio una posición cuando lo vinculan a los ataques que realiza Hamas, inmediatamente Irán sale y dice, nosotros no tuvimos nada que ver. Obviamente no niegan sus vínculos con Hamas, pero niegan, digamos, su participación en ese ataque. Y Estados Unidos, digamos, también salen y dicen, no tenemos pruebas de que Irán esté involucrado.
A Irán no le conviene en este momento, digamos, por la situación misma en la que se encuentra, a Irán no le conviene en este momento un enfrentamiento directo, ni se va a meter. Y por supuesto, lo que nosotros vimos y lo hablaba, quizás lo discutimos en el podcast pasado, uno lo que ha visto son unos movimientos disuasorios. ¿Qué significa esto? Pues entonces el desplazamiento de buques al estrecho de Hormuz, que es muy importante, por ahí lo controla, geográficamente controlado por Irán, por ahí pasa el 30% del petróleo mundial. Imagínate en este momento una crisis de petróleo, ¿no? Ese estrecho solamente se ha cerrado una vez que fue en los enfrentamientos entre Irak e Irán en 1980, y inmediatamente Estados Unidos desplegó buques precisamente para evitar, digamos, para hacer que lo abriera. Entonces, no creo que sea probable. Ahora, es evidente que Hezbollah tiene un vínculo muy fuerte con el Estado iraní, y yo creo que Hezbollah va a mantener las acciones como las ha mantenido hasta ahora, acciones desde ahí, desde la frontera, digamos, que son casi rifirrafes en medio de semejante situación que se está viviendo, y lo mismo aplica para los yemeníes. Entonces yo creería que ha habido también un esfuerzo implícito, digámoslo así, por mantener el conflicto limitado a las fronteras a Gaza. Y eso, digamos, también ha dificultado digamos, la concesión, por ejemplo, de un cese al fuego, que vemos que Netanyahu está cerrado a la banda a un cese al fuego, pues que es lo que se necesita para salvar vidas en este caso, ¿no? Bueno, pues sí, realmente no es mucho lo que nos queda en términos de opciones. Pues no, yo sí quisiera hacer el llamado a seguir protestando, porque es que creo que no existe otra manera de al menos participar de esto, y sí, definitivamente seguir hablando y seguir mencionándolo, y al menos tomar atenta nota de no dejar que se pierda la memoria de esto que está haciendo Israel en el territorio palestino de Gaza. Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, hacer un poco de catarsis y tratar de pintar un mapa completo de qué es lo que puede estar pasando con con estas acciones bélicas de Israel en contra de la población palestina. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, y pues nada, un saludo, y ojalá verdaderamente pues pueda suceder algo que genere este cese al fuego, que es lo que necesita. Es decir, y mucha gente lo dice ya, no necesitamos ya ni siquiera, claro, la ayuda humanitaria se necesita, por supuesto, pero mucha gente dice es lo que necesitamos es un cese al fuego ya, porque lo que estamos presenciando y lo que estamos viendo frente a nuestros ojos no es nada diferente a crímenes atroces contra la humanidad. Esto ya no es contra una sola población. Lo que está sucediendo debe indignarnos a todos como especie, y eso no se debe permitir bajo ninguna circunstancia. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es
ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio al final de esta semana. Hasta luego. Somos Capital Sonoro.